Muy bien, nos acompaña esta noche el ministro de Agricultura, Milton Fugese. Él es economista, ha estudiado en la Universidad del Pacífico, ha hecho estudios de maestría en economía en la Universidad de Georgetown, en los Estados Unidos. Tiene una amplia experiencia en el sector privado y en el sector público, y tiene una tremenda responsabilidad al haber aceptado precisamente acompañar al presidente Humala para ordenar la agricultura, el agua, la construcción de las represas en nuestro país. Bienvenido, ministro. No lo envidio. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, muy bien, gracias. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación. Hay una creciente, una aguda disputa entre las regiones, porque, por supuesto, somos una patria, una nación, y los ríos atraviesan más de una región. Pero cuando se trata de desarrollar grandes proyectos que implican represar aguas, entonces empiezan a mirarle tres pies al gato cuando todos sabemos que tiene cuatro. Y no solo está ocurriendo en Arequipa y Cusco, está ocurriendo entre Arequipa y Moquegua, está ocurriendo en todas partes. En todas partes. Imagino que en todas partes. Voy a empezar preguntándole por Majes-Ciguas. Majes-Ciguas 2. ¿Qué viabilidad tiene realmente Majes-Ciguas 2? La propuesta del presidente de que sea birregional, ¿se va a concretar? ¿Cuál es la posición del gobierno? A ver, en primer lugar, lo que quiero resaltar es que Majes-Ciguas es un proyecto de importancia nacional. Es un proyecto estratégico que se estuvo estudiando durante muchos años y fue desarrollado a partir de muchas discusiones entre distintas instancias técnicas, y finalmente quedó el proyecto que se licitó a través de Proinversión y hubo un concesionario que se lo adjudicó. Eso quiere decir que ahorita la República del Perú tiene un contrato con un consorcio liderado por una empresa extranjera que tiene la obligación de construir el esquema hidráulico de este proyecto que, como digo, es de primera importancia nacional. Sin embargo, efectivamente este proyecto toma aguas del río Apurímac, que después entra al Cusco, y entonces surge el conflicto entre Espinar y Arequipa, en el sentido que se demanda que no se use el agua que después va al Cusco. Hay un conflicto, para no hacerlo larga, se recurre a instancias judiciales, se recurre también al Tribunal Constitucional, y finalmente el Tribunal Constitucional sentencia que se haga un estudio de balance hídrico para saber si efectivamente el agua que se va a tomar para el proyecto de Majes va a afectar los derechos de acceso a agua de los cusqueños. Ese estudio de balance hídrico se le encarga a la Autoridad Nacional del Agua, y se encarga a PCM para que coordine con ambas regiones los términos de referencias y las modalidades de pago, entre otras razones más puntuales. Ahora estamos en el momento en que ya acabamos de firmar la semana pasada el convenio con Naciones Unidas, con la UNOPS. La UNOPS va a ser quien va a ejecutar. Dentro de 15 días más o menos debe estar empezando a ejecutar los estudios de balance hídrico, y esos estudios de balance hídrico, que se realizarán en 6 meses, determinarán si efectivamente se afectan los derechos del Cusco o no se afectan los derechos del Cusco. Entonces, para que no haya duda de la imparcialidad de la realización de esos estudios, la Autoridad Nacional del Agua ha decidido contratar la supervisión del PNUD, que es otra entidad de Naciones Unidas, para que haya absoluta transparencia y que no haya la menor duda de que acá se va a inclinar la balanza para un lado o para el otro. Para que no haya el más mínimo pretexto. Así es, así Porque es. hay más que ganas de dudar,
hay ganas de poner obstáculos. Lo que pasa, en realidad el tema de fondo es que en el proceso de descentralización, que es un proceso absolutamente importante para el país e irreversible, hay algunas cosas que no se hicieron bien. Y una de esas cosas fue que no se había resuelto primero el tema del agua. Y por lo tanto quedó en duda si el agua era un recurso nacional o se administra regionalmente o se administra localmente, a pesar de que la Constitución es clara, a pesar de que la Constitución manda que los recursos naturales, específicamente el agua, es patrimonio de la nación, es decir, de todos los peruanos. No podemos llegar al absurdo de pensar que solamente las regiones que tienen cumbres altas tienen derecho al agua. Para empezar, Lima no tendría derecho al agua porque no generamos agua. Entonces, Ica tampoco tendría derecho a usar las aguas de Huancavelica, y La Libertad no usaría las aguas de Ancash, y Lambayeque no usaría las aguas que vienen desde Piura, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tendríamos un gran problema. Hoy día, lamentablemente, como usted refiere, hay todavía conflictos entre regiones y lamentablemente muchas veces personas utilizan estos sentimientos regionales extremos para decir que su vecino, que es genéticamente idéntico a él, es su enemigo, porque se va a robar su agua. Entonces, esto requiere mucha paciencia, mucha también inteligencia y mucha disposición a negociar y a mirar hacia adelante. Regresando al proyecto de Majes-Iguas 2, entonces, hay estos estudios técnicos que finalmente dirán quién tiene la razón, pero adicionalmente a eso, el gobierno regional de Arequipa ha presentado ante Proinversión una posibilidad que puede constituirse una alternativa, que es construir una presa Cibayo. La represa de Cibayo. Así es, represar el río Majes. Así es, en el Colca. Y es una presa más chica, pero con mayor fluidez de agua, es decir, la de Angostura es más grande, pero es plurianual, la otra es anual. Y lo que se tienen que hacer los estudios técnicos es para determinar, uno, si es viable técnicamente construir la presa, y dos, si el agua que embalsa es suficiente para cumplir los compromisos que hay en el proyecto Majes-Iguas 2, que como recordamos son 38.000 hectáreas nuevas, más 8.000 hectáreas liberadas de la fase 1, más dos centrales de generación eléctrica. Entonces, también estos estudios pueden estar entre 6 o 7 meses. Y entonces, ahí se están estudiando estas dos opciones. Si Cibayo es viable en 7 meses, el gobierno regional de Arequipa podrá decidir si se sustituye Angostura por Cibayo, si es que es técnicamente viable, o alternativamente, si no es viable y los estudios del balance hídrico dicen que no se están vulnerando los derechos del Cusco, entonces estarán dadas las condiciones para ejecutar Angostura, ¿no? Muy bien. En todo caso, vamos a cruzar los dedos para que los ánimos se calmen. Así porque es triste, ¿no?, ver cómo muchos más pobladores, en el caso de Angostura, se beneficiarían. Si Angostura sale, se benefician evidentemente los arequipeños y los cusqueños de Espinar. Así es. Se benefician definitivamente. Absolutamente de acuerdo. Si no es ese el camino y se tiene que optar por Cibayo, se perjudicarán los cusqueños, los pobladores más pobres, los de la provincia de Espinar. Es un problema, y yo trato de cada vez que voy al campo y a reunirme con la población, de decir que en realidad los enemigos no están dentro del país. En realidad tenemos objetivos comunes, y pelearnos por una delimitación geográfica entre una región y otra dentro del Perú no tiene mucho sentido. Hay que mirar para adelante y no perder tiempo
tratando de resolver conflictos que no valen la pena, sino que más bien uno debería estar pensando y negociando con todas las partes involucradas en cómo ir hacia futuro. Un ejemplo, hoy día he estado reunido con los agricultores del Tambo, pero también con el presidente regional de Arequipa, con el alcalde de Islay, con todos los alcaldes locales. Hay un conflicto que en su momento se originó entre Moquegua y Arequipa, porque en un momento se cerró la Bocatoma y los arequipeños del Tambo se quedaron sin agua. En esa época yo era jefe del sistema de inversión pública y analizamos el tema y propusimos, y de hecho a mí me tocó aprobar la presa de Paltiture en esa época, y asignamos el presupuesto desde Economía para que Agricultura construya al año siguiente esa presa. Por distintas razones, esto fue el 2006, hasta ahora no se ha solucionado el problema, y hoy día, claro, juntarse con los mismos agricultores que uno se juntó hace 6 años y que ya había resuelto el problema, los entiendo. Entonces al principio hubo mucha molestia, pero rápidamente cuando dejamos de lado los conflictos y nos pusimos a pensar en la solución, acordamos en que nosotros como Ministerio de Agricultura vamos a financiar los estudios de preinversión que faltan y el estudio definitivo, y que así como lo hicimos en el pasado, vamos a cofinanciar entre Arequipa y el gobierno nacional la nueva presa, que ya no sería de Paltiture, sino es Paltuturi. Suena parecido, pero son distintas. Y están arriba las dos. Así es. Y claro, está en Moquegua, pero obviamente en un esquema de administración nacional del agua, como debe ser, y con lo cual se solucionaría el conflicto, ¿no? El acuerdo entre la región Moquegua y también la minera Quellaveco también pasa por reservorios importantes, por presas importantes, que no solo van a beneficiar a Moquegua, también al Tambo, o sea, también a Arequipa. Así es, y todo parte de un principio. En la región hay suficiente agua como para todos. Se va demasiada agua al mar todos los años, y la solución viene efectivamente, como usted dice, evitando que esa agua se vaya al mar, se represa, y luego en la época seca se abren las válvulas y se regula el riego en todo el valle. Entonces, en este minuto no se están culminando unos estudios de balance hídrico. Hay una empresa privada de mucho prestigio que los está haciendo, están en la fase de observaciones. La población, algunos han puesto algunos reparos, otros no, pero ya la discusión es técnica, y también ahí esperamos que en breve haya buenas noticias para todos, ¿no? Que es la forma de trabajar, ganar confianza, ponerse los objetivos comunes y tirar para adelante, porque perder el tiempo peleándonos nos hace que nos retrasemos en el proceso de generar desarrollo, ¿no?